de nulidad. Ok. Originalmente afectado de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Analicemos un poco más de forma crítica. Si yo les vendo una casa, ¿sí? Y esta casa no les parece a ustedes por las condiciones en las que se encuentra y que yo les oculté, ¿sí? Eso podría darse, eso podría desarrollar un procedimiento de nulidad del negocio jurídico. Entonces, el saneamiento es responder, ¿sí? De los defectos ocultos de lo que se está aportando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Yo aporto una casa, pero yo no les había contado que la casa tiene una, no sé, no hablemos de hipoteca porque yo no se las podría entregar, porque las hipotecas las inscriben en el registro de la propiedad, pero hablemos, por ejemplo, que yo di la casa como garantía, ¿sí? En un documento privado del que ustedes no podían estar enterados, pero por la fecha previa, ¿sí? En la que yo otorgué este bien en garantía, ustedes se van a ver afectados y ya me dieron a mí las acciones. Entonces yo estoy obligado al saneamiento. ¿Qué quiere decir esto? A reivindicar esos vicios que poseía esta aportación no dineraria. Y aquí tenemos un párrafo adicionado también, ¿sí? A través del decreto 20/2018. Aquí hablamos de que las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias, ¿sí? No aplicando lo regulado en esta presente norma, en este artículo, ¿sí? Entonces vemos que el artículo 10, ¿sí? Que establece las sociedades mercantiles, tiene en común, ¿sí? Las aportaciones no dinerarias, a excepción de qué sociedad, jóvenes. De emprendimiento. La sociedad de emprendimiento, exactamente. Y en su contraparte tenemos las aportaciones de créditos y de acciones. ¿Qué son estas aportaciones? Alguien que me apoye leyendo este primer párrafo. Cuando la aportación de algún socio consista en créditos, el que la haga responderá no solo de la existencia y legitimidad de ellos, sino también de la solvencia del deudor en la época de la aportación. Muchas gracias, Juliana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que yo, les voy a poner un ejemplo? Eric Salvador Marroquín me debe 50,000 quetzales. Entonces firmamos un reconocimiento de deuda. Yo le puedo ceder ese reconocimiento de deuda a la compañera Juliana Ramírez. Yo puedo ceder ese reconocimiento como acreedor. O se lo puedo vender. Perdón, el licenciado, no sé si a mí me preguntó, pero no escucho mucho, que aquí donde yo vivo se viene un torrencial de agua. La verdad lo siento si me preguntó. No tengas pena, Eric, solo te puse de ejemplo. Gracias. Entonces la pregunta es, Eric me debe dinero, firmó un documento legal y yo soy el acreedor y yo quiero vender. Eso no tiene nada que ver con la sociedad. Es solo derecho de obligaciones. Esto lo vieron ustedes en derecho civil. Yo puedo ceder ese derecho, puedo vender esa deuda que tiene Eric conmigo. Yo le digo a Juliana, mire Juliana, Eric me debe 50,000 quetzales, pero ¿sabe qué? Yo le vendo este derecho por 45,000 quetzales. Y a usted recupere. Silic solo se negocia. Los famosos cobradores hacen eso, compran deuda. Las carteras de crédito, las famosas carteras, ¿verdad? Los que llaman todos los días. Sí, son empresas que compran deudas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo puedo hacer una aportación, ¿sí? De una deuda. Yo puedo hacer la aportación de un crédito que yo tengo a través de una deuda. Sin embargo, debo de responder por la solvencia del deudor, ¿verdad? No puedo decir yo, miren, yo les voy a aportar este reconocimiento de deuda que tengo porque Eric Salvador me debe 50,000 quetzales. Quiero 50,000 quetzales trasladado en acciones, ¿verdad? De forma equitativa. Las acciones dependen de cómo se haya constituido la empresa, lo vamos a ver más adelante. Tenemos libertad de las acciones siempre
en múltiplos de 100 quetzales, ¿verdad? Una acción siempre tiene que valer 100 quetzales, ¿va? O más, pero siempre en múltiplos. Puede valer 100, 200, 300, 1000, 10,000, 50,000, 100,000, pero siempre en múltiplos de 100. Entonces yo vengo y digo, miren, las acciones están constituidas en 1000 quetzales, por ejemplo. Entonces yo quiero 50 acciones porque yo estoy aportando una deuda que tiene Eric conmigo para que la cobre la sociedad de 50,000 quetzales. Entonces, si yo estoy aportando ese crédito, ¿sí? Yo tengo que primero, ¿sí? Responder por la existencia y legitimidad de esto que estoy aportando. Y segundo, de que Eric tenga la solvencia, ¿verdad? De poder pagar en la época en la que se va a hacer esa aportación, ¿sí? ¿Entendemos eso o tenemos duda? ¿O está claro? Yo me quedé con un poco de duda. Ok. Preguntemos, no quiero que se queden con dudas. Barranchina, dígame. Lick, por ejemplo, yo tengo una persona a la cual yo le hice un préstamo en dinero y él me dio como garantía un bien inmueble o un mueble, un vehículo. Yo aporto esta deuda a una sociedad en el modo del inmueble o del bien mueble que yo haya recibido en garantía. Este, este inmueble o este mueble, ¿cómo la sociedad lo recupera en el caso de que quiera iniciar una demanda de contra la persona para que haga efectiva la deuda o pasar ellos a su nombre el bien inmueble por haber incumplido con lo pactado en los pagos, por ejemplo, de la sociedad? Excelente pregunta, Barranchina. Dentro del derecho mercantil, ustedes saben de que existe el principio de poco formalismo. Entonces nosotros podemos llegar a una negociación en la aportación siempre aludiendo la posibilidad de que la persona que le debe a usted pueda recuperar su casa, ¿verdad? Pero aquí es donde viene lo interesante de su crédito. Usted no puede aportar una casa a pesar de que esté en garantía la casa, ¿sí? Porque la casa todavía no es suya. Usted lo que puede aportar es el derecho de la deuda que podría conllevar a obtener la casa por el incumplimiento del pago de la deuda, ¿verdad? Entonces, es la forma en la que usted va a justificar esa aportación. Usted no puede aportar algo que no es suyo hasta el momento, pero sí puede aportar el derecho que tiene sobre ya sea el bien o sobre la persona. Hablemos de que si a usted le dieron en garantía una casa, esa persona le debe 2 millones de quetzales, ¿sí? Usted puede aportar ese reconocimiento de deuda, ese pagaré, ¿sí? Por 2 millones de quetzales y la sociedad bien enterada, ¿sí? Y a satisfacción de los accionistas o de la junta directiva, pueden tomar la decisión de poder aceptar esa aportación. Pero usted siempre debe de poder de mencionarles todos los posibles escenarios para que no existan vicios ocultos, como se da en las aportaciones no dinerarias, porque aquí ya estaríamos hablando de una aportación no dineraria si fuera una casa, ¿verdad? Lo que decía aquí, de que usted está obligado al saneamiento, es decir, que usted va a tener la responsabilidad si en dado caso ocultó algo en ese aporte, ¿sí? Pero aquí que estamos hablando de créditos, estamos hablando de cuestiones puramente pecuniarias, dinerarias. O sea, Lick, que el derecho el derecho que posee la persona sobre ese bien inmueble sería efectivo para la sociedad hasta el momento en el que, por ejemplo, ese pagaré o lo que haya dado eh, caiga en impago, digamos. Sí. Ahí la sociedad ya está autorizada para ejercer ese derecho que tenía el que aportó el bien inmueble, o lo Sí. ejercita el socio en lo particular y lo aporta nuevamente a la sociedad. No, ahí lo ejercitaría usted a título personal, ¿sí? Si lo quiere hacer como un aporte a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va a aportar, ¿sí? Un crédito que tiene sobre una deuda, a usted se le va a cuantificar el valor del crédito en acciones. Entonces le van a decir, mira Barranchina, aceptamos su aporte. Su aporte está estimado en 2 millones de quetzales. Entonces hay dos vías. O da los 2 millones de quetzales, que se los pague la persona, o ejecutamos la casa.
pero aquí es donde viene el tiempo, ¿sí? Usted va a tener las acciones hasta el momento en el que se haga ese aporte efectivo o cede ese derecho, ¿verdad? Y usted da la seguridad de poder responder, como decía aquí, que el deudor, ¿sí? En el caso de las aportaciones no dinerarias, debe de tener cómo justificar, ¿sí? Y cómo pagar esta garantía, ¿verdad? Si nosotros hablamos de que el deudor tiene una solvencia, en ese momento usted es responsable de esa solvencia del deudor, porque usted lo está aportando. Aquí nos indica de que usted también va a ser responsable de que el deudor tenga la solvencia de pagar o los 2 millones de quetzales, ¿sí? O de ejecutar la casa, ¿verdad? Entonces ahí vienen los tiempos. En las O sea que aportaciones, ¿no? Ajá. no, o sea que ese aporte a la sociedad estaría en una situación latente o flotante, digamos. Sí, porque, mire, el ejemplo que usted dio es un ejemplo algo complicado, le voy a decir, porque estamos hablando que la garantía es una aportación no dineraria, No ordinario, sí. pero el monto de la deuda de donde surgió la garantía es una aportación de crédito, ¿verdad? Entonces, ya sea, si usted quiere hacer una aportación no dineraria, entonces la casa ya tendría que haber sido ejecutada y trasladada a su propiedad para que sea no dineraria. Pero si quiere hacer la aportación del crédito, usted únicamente va a dar ¿qué? El derecho, ¿verdad? De la persona que le debe, ¿sí? O sea que los demás socios que acepten, por ejemplo, esa deuda como aporte, se estarían jugando prácticamente que el socio en algún momento ese aporte no tenga ninguna validez a la Pero sociedad. ahí, sí, pero ahí es donde viene usted a responder por la solvencia del deudor. Sí, pues. Entonces ya Complicado ahí entraríamos. porque Sí, es complicado, es complicado. Y créanme que justo como este ejemplo que usted está brindando, así, justo así son los casos que nosotros miramos, ¿verdad? Ya en la carrera. Que mira, a mí me dieron esto en garantía, pero lo quiero aportar y ¿qué hago? Entonces, todo va a ser posible en la vía en la que las partes estén enteradas de las posibilidades y que estén de acuerdo con las posibles consecuencias. En ese sentido no hay ningún problema, ¿verdad? hácele. Muy bien. Juliana, ¿usted tenía otra duda? No, Lick, me quedó más claro ahorita con este ejemplo. Ah, va, perfecto. Excelente. Entonces seguimos con las aportaciones de créditos, ¿sí? Cuando se aporten acciones de sociedad por acciones, el valor de la aportación será el del mercado, sin exceder el valor de sus libros. Y se prohíbe pactar contra el tenor de este artículo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo aportar acciones que tenga en otras sociedades, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala no existe mucho la cultura de la inversión en la bolsa, ¿verdad? En la compra de acciones. Sin embargo, en países como en Estados Unidos, la economía es muy fluctuante y da oportunidad a que personas puedan comprar cuando la bolsa está baja, ¿sí? En algunas sociedades referentes a sus acciones, poder comprar y que posteriormente aumenten su valor y yo puedo vender esas acciones. Sin embargo, esas acciones que son títulos también que respaldan una utilidad en una sociedad mercantil pueden también considerarse como un aporte. Es por eso de que aquí hablamos de aportaciones de créditos y de aportaciones de acciones, ¿verdad? Pero no nos vamos a adentrar tanto en el tema de las acciones por el momento, porque vamos a analizarlo más a fondo cuando ya desarrollemos los tipos de sociedades mercantiles, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que tenemos un poco más claro el tema de cómo se realizan los aportes, vamos a continuar con lo que veníamos analizando del decreto 21/2018, ¿verdad? De la sociedad de emprendimiento. Alguien que me apoye leyendo este párrafo. La deducción máxima permitida a quienes realicen aportes a las entidades indicadas en el presente artículo no pueden exceder del 5% de la renta bruta ni de un monto máximo de 500,000 quetzales anuales en cada periodo de liquidación
definitiva anual. Excelente. Entonces aquí podemos observar que también existe un límite para poder realizar la deducción de ¿qué? Del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Del ISR. También hablamos de que esta ley, a partir de su promulgación, va a establecer un mes a partir de su vigencia para que las entidades bancarias puedan, pues, acoplar todos los mecanismos y procedimientos para posibilitar la creación de las sociedades de emprendimiento, ¿verdad? Fue en el 2018. Esta es una sociedad anónima muy útil, ¿verdad, jóvenes? Que muy pocos conocen. Es una sociedad mercantil, perdón, muy útil, que muy pocos conocen y que realmente abre las puertas para que las personas que deseen emprender puedan formalizarse, ¿sí? No solo tributariamente, sino jurídicamente, para poder optar a ciertas mejoras que una empresa individual, ¿sí? No posee en comparación con una sociedad mercantil. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por la noche de hoy, jóvenes. No se preocupen con la asistencia final, porque aquí el Google Meet nos apoya con el registro. Ya se dieron cuenta que son 6 sociedades mercantiles las que vamos a desarrollar. Cada sociedad mercantil tiene mucho contenido para que podamos desarrollar y tenemos programado realizar presentaciones. Entonces, necesito de que nos dividamos, ¿sí? En 6 grupos, ¿sí? Todos los miembros del salón deben de formar parte de uno de los 6 grupos. Estamos hablando que van a ser grupos tentativamente de 10 personas para que empecemos a buscar si ustedes desean que lo hagamos por afinidad o lo podemos hacer aleatoriamente. Yo les puedo brindar un listado con los integrantes. Yo preferiría que fuera por afinidad. En ese sentido, pues vamos a dar también un plazo de reestructuración de grupos, porque vamos a buscar de que nadie se quede sin grupo, ¿verdad? Entonces, si una persona no tenía grupo, vamos a tener hasta cierto periodo de tiempo para que podamos incluirlo dentro de unos grupos, ¿sí? Eh, en los trabajos de grupo siempre se da que hay personas que no envían su información, no colaboran, no participan. En ese sentido, jóvenes, no se preocupen de ustedes poder decirme de forma directa, privada, si gustan, qué personas no trabajaron, porque la idea aquí es de que las personas que van a tener el punteo que tenemos para esta presentación sean personas que sí aportaron en las presentaciones, ¿verdad? Que van a realizar. Yo les voy a enviar las directrices la otra semana, las vamos a discutir en clase, pero para que empiecen ya a armar sus grupos por afinidad, ahorita que somos 39, no tuvimos mucha afluencia de estudiantes, aquí bien salen 4 grupos como mínimo, ¿verdad? Entonces, lo dejamos ahí, jóvenes, empiecen a a organizar sus grupos y lo definimos el día martes. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos la otra semana. Feliz fin de semana, jóvenes. Igualmente, Alec, feliz noche.